El chingolo, de nombre científico Zonotrichia capensis, es uno de los pájaros más conocidos por todos, dado que es una especie muy frecuente en los jardines y en las plazas de las ciudades. Se distribuye desde países centroamericanos como Haití o República Dominicana hasta el extremo más austral de la Argentina. Habita en una gran diversidad de ambientes a causa de su gran adaptabilidad, a excepción de selvas muy densas como el Amazonas. Muchos conocen a esta y a otras especies del género Zonotrichia como gorrión americano, pero ¿por qué lo llaman así? ¿Es correcto este nombre vulgar? Cuando los europeos invadieron América y comenzaron a ver y a describir las especies autóctonas, muchos nombres vulgares fueron otorgados por sus parecidos con las especies nativas de Europa, y este es un claro ejemplo de ello. Básicamente se los denominó de esta forma por su gran parecido al gorrión doméstico o común, de nombre científico Passer domesticus, una especie que hoy en día también tenemos asilvestrada en la mayoría de las ciudades de nuestro país, dado que fue introducido por Sarmiento en 1871. Sin embargo, más allá de alguna similitud morfológica, estas dos especies son muy diferentes, a tal punto que ni siquiera son parte de la misma familia. El chingolo es un emberícido y el gorrión es un pasérido. Por lo tanto, si hablamos desde el punto de vista de la ciencia, no sería correcto nombrar al chingolo como gorrión americano. Una de las características físicas más sobresalientes de esta especie es su llamativo copete gris con líneas negras. Sin embargo, algo que suele confundir a muchos observadores y o fotógrafos es encontrarnos ejemplares sin ni el copete. ¿Por qué se da esto? Porque este copete es retráctil, quiere decir que es dominado por músculos internos, pudiendo elevarlo o no según las circunstancias. Otro dato interesante para conocer sobre esta especie es que si bien no posee dimorfismo sexual, sí vamos a poder diferenciar a los juveniles de los adultos. Los ejemplares jóvenes van a tener líneas de su copete marrones y no negras. También se van a caracterizar por tener un estriado ventral, algo que no se ve en los adultos. Al ser una especie con una enorme distribución en el continente americano, vamos a encontrar diferentes poblaciones aisladas geográficamente que poseen algunas características, ya sea en su coloración, en su canto o inclusive patrones genéticos diferentes. Sin embargo, las diferencias que poseen estas poblaciones no son tan significativas como para que se los pueda considerar especies distintas. En la biología, cuando encontramos grupos de la misma especie en las circunstancias mencionadas, los denominamos subespecies o razas, y el chingolo posee alrededor de 25. En Argentina vamos a tener varias subespecies o razas de chingolo y su número es distinto, depende del autor que leamos la bibliografía de referencia. Pero teniendo en cuenta todas las opciones, vamos a estar hablando entre 7 a 10 subespecies distintas. ¿Cuáles son? ¿Qué las definen y dónde se distribuyen? Son temas sumamente complejos y motivo de muchas discusiones para la ornitología actual. Un dato más que interesante también de la especie es que, como muchos otros paseriformes, su canto es exclusivo del macho y es aprendido de generación tras generación, demarcando las diferentes poblaciones. Los pichones de chingolo van a aprender el canto escuchándolo de los adultos de su grupo entre los primeros 10 a 40 días de vida. El chingolo es una especie que, como lo dijimos anteriormente, tiene una fácil adaptación a sus entornos, lo que lo llevó a tener gran distribución, dando una enorme cantidad de ambientes. Ya que estamos hablando del canto, lo podemos tomar como ejemplo de esto. Y es que, según estudios científicos, han arrojado resultados de que los machos de Zonotrichia capensis poseen una mayor frecuencia de su canto en las ciudades, que poseen una mayor contaminación sonora que en áreas rurales. Pero no son todas buenas para los chingolitos. En gran parte de su zona de distribución suelen compartir su hábitat con el tordo renegrido, Molotrus bonarensis, que es una especie parásita.
Básicamente esto quiere decir que la hembra de tordo no usa su propio nido, sino que va en búsqueda de nidos de otras especies, como la del chingolo, ingresan a los mismos cuando sus padres no están, rompen los huevos de la otra especie y dejan el nido huevos de tordo. Tanto el chingolo como otros paseriformes no tienen la capacidad de darse cuenta de que el huevo es diferente e inclusive tampoco se dan cuenta una vez que el pichón nace que es de diferente color e inclusive de diferente tamaño. Por lo tanto, una escena algo normal de propiciar es ver a un chingolo alimentando a un pichón de tordo como si fuera su propia cría. ¿Pudiste aprender nuevas cosas sobre los chingolos? ¿Tenés visitas de esta especie en tu jardín? Contámelo ahí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron y de activar la campanita. Gracias a todos y nos estamos viendo en un nuevo video buscando fauna.